Ahí fue el ministro de Trabajo a la CGT. Es buena la señal, es mala. Acá Morosino se juega y dice que no va a haber reforma laboral. Ustedes con su bloque, ¿cómo lo piensan? A ver, yo creo que siempre es bueno que haya diálogo entre el Ministerio de Trabajo y la central sindical. Argentina tiene un modelo sindical que tenemos que cuidar, que tiene que ver con la representación, pero que además tiene que ver con los convenios colectivos, que tiene que ver con las obras sociales. Me parece que es una señal que puede traer alivio en un enorme sector de la población que vive con angustia o con preocupación la idea de que haya una reforma que, tal cual se dio en Brasil, permita recorte de vacaciones, permita ampliación de la jornada de trabajo, permita pérdida de derechos, que obviamente nosotros con nuestro bloque no vamos a acompañar ni a permitir. Ahora, eso ya pasó de alguna manera con los petroleros en Vaca Muerta. Ya hubo un escenario de prueba que quiso ser el modelo a seguir de lo que iba a ser la flexibilización laboral, que ahora, según el título que nos pasan, se va a detener y ustedes no acompañarían en el Congreso. ¿El gobierno frena porque no le alcanzaron los votos o frenan porque entendió? El gobierno supongo que debe entender que, como decía recién Milei, hay que mirar otros costos que no son el salario. En primer lugar, porque en la Argentina, cuando hablamos del trabajo, de lo laboral, no podemos hablar de costo. El trabajo no es un costo. Macri El trabajo no piensa es, usted, ¿eh? de alguna manera, la dignificación de la persona. Bueno, en eso claramente tenemos una visión distinta a la del gobierno. Para nosotros no hay nada más importante que las personas tengan trabajo, tengan la posibilidad de trabajar. Para nosotros, previo a discutir una reforma laboral en la Argentina, tendríamos que animarnos a transformar los planes sociales en planes de empleo, tendríamos que estar trabajando en la capacitación laboral en un mundo que demanda todo el tiempo nuevas tareas, producto del recambio tecnológico. Tendríamos que estar, en todo caso, mirando que no es solo los 63 pesos que el empleador paga en paralelo al salario, es lo que además el Estado le descuenta al trabajador en impuestos, porque de esos 100 pesos que el trabajador se lleva, al margen de los 63 que el Estado se lleva en cabeza del trabajador, de los 100 pesos del trabajador el Estado también se lleva plata. Cuando el trabajador tiene descuento de impuesto a las ganancias, en un país donde los bancos internacionales, por una resolución del gobierno, no pagan impuesto a las ganancias, la verdad es que se da una situación absolutamente injusta. Cuando el trabajador paga para comprar el azúcar, el aceite, la leche, la yerba, el impuesto al valor agregado, pierde una parte del salario porque el Estado se la saca con impuestos. Entonces, la carga impositiva sobre el salario tiene dos vías. La vía que plantea Milei respecto del empleador, pero después la que sufre todos los días el trabajador, que cuando paga la boleta de luz, de cada 100 pesos que paga, paga 40 en impuestos. Que cuando paga la boleta de gas, de cada 100 pesos que paga, paga 37 en impuestos. Y eso también le quita poder de compra al trabajador. Por eso para nosotros es central, primero, que las tarifas no suban más que los salarios, que se aplique el coeficiente de variación salarial, porque si no, ganan empresas de luz, empresas de gas, empresas de agua y pierde el trabajador. En segundo lugar, que el Estado haga el esfuerzo a la par del trabajador. Cuando suben las tarifas, no pueden subir los impuestos que el Estado cobra sobre la luz, sobre el gas, sobre el agua. ¿Cómo se compensa eso? Cobrándole a quienes hoy no pagan. ¿Sabe cuánto pierde el Estado en las LEVAC por no cobrar impuesto a las ganancias? 150 millones de pesos por día. ¿Sabe cuánto pierde el Estado por no cobrarle a la renta financiera, por no cobrarle a los empresarios dueños de bingos y casinos lo que tienen que pagar, porque este año no les cobró todavía, a pesar de que el Congreso le exigió en diciembre que les cobre? ¿Cuánto estamos perdiendo? Más de 7.000 millones de pesos. ¿Sabe cuánto estamos perdiendo por no cobrarle a las mineras las retenciones? Entre 9 y 11.000 millones de pesos. Pero bueno, cazan en el zoológico. Es más fácil cobrarle al laburante del recibo de sueldo
que ir a cobrarle a los empresarios del juego. Ahora, usted este diagnóstico lo viene sosteniendo, yo comparto ampliamente en lo genérico de su explicación, pero usted se quedó a mitad de camino con la mitad de los votos que sacó el gobierno. ¿Qué le falta de acá a octubre para que mucha de esa gente que no entendió el mensaje o que no entendió hacia el otro lado, hacia el lado de Cristina, puedan volcarse a aceptar esta propuesta de Sergio Massa y acompañar su proyecto político en octubre? ¿Qué fue? ¿Un tema de comunicación, de incomprensión, de falsas expectativas generadas por el gobierno, de que el pasado fue mejor y lo comunicó mejor Cristina? ¿Cuál es el fenómeno que hace que ustedes de acá a octubre van a crecer? ¿Por dónde van a crecer? ¿Cómo lo plantean? ¿Qué tiene que entender la gente de Sergio Massa y su equipo económico que no entendió hasta ahora? Bueno, primero la gente nunca se equivoca. En todo caso, no es que la gente no entendió, sino que nosotros no habremos sabido explicar nuestras ideas, mostrar nuestros equipos lo suficiente. En segundo lugar, creo que el desafío es que a partir del debate, que seguramente va a haber, no creo que sigan jugando al gato y al ratón a la hora de definir un debate, quede claro qué propone cada uno. ¿Quién defiende el trabajo? ¿Quién defiende la pyme? ¿Quién defiende a la clase media trabajadora argentina? ¿Y qué defiende cada uno? Nos va a pasar en el debate con el tema jubilados. La mayoría de los compañeros de bancada de Cambiemos del Lipovetsky, cuando eran oposición, votaron el 82% móvil. Estamos planteando el 82% móvil para los jubilados. Ahora que tienen la responsabilidad de gobernar, ¿lo van a votar o se van a hacer los distraídos? Cuando tengamos el debate vamos a tener la posibilidad de que Bullrich exprese la opinión de los legisladores de Cambiemos respecto del 82% móvil. Con la plata del ANSES, ¿se van a hacer colocaciones en el fondo del ministro Caputo en Miami, como se hicieron en diciembre, 500 millones? ¿O vamos a repartir la plata entre los jubilados, como venimos planteando con la ley que propuso Mirta Tundis de haber 14? A ver, no se la quiero dejar pasar. No se la quiero dejar pasar, del impuesto a las ganancias. Sergio, no se la quiero dejar pasar. ¿Cómo? No se lo quiero dejar pasar. ¿Me repite el dato de los 500 millones en el fondo de Caputo? Porque usted acaba de hacer una denuncia. Hay una denuncia penal en ese sentido que, digamos, de alguna manera plantea que el fondo del ANSES colocó 500 millones, además pagando una comisión de 10 millones en el fondo que administraba el ministro Caputo en Miami, antes de ser ministro de Finanzas. No es un tema menor porque es la plata de los jubilados y la tenemos que cuidar. Ahora, usted en este breve tiempo, la campaña va a ser muy corta, usted habla del debate, nosotros lo hemos invitado a usted y a todos los candidatos que tengan un debate en Crónica, por supuesto, todos aceptaron. Ahora, si juegan al gato y al ratón, ¿usted qué va a hacer? ¿Va a venir igual a debatir a Crónica? ¿Se van a quedar con TN? Sí. ¿Cómo es el esquema de un debate? Porque yo los escucho hablar de debate, todos aceptaron debatir en Crónica, pero cuando le decimos tal día, tal hora, todos esperan que empiece el otro. Mire, Santiago, esto es sencillo. Hay que poner día, hora, lugar, reglas y nosotros estamos para debatir. Hoy me preguntaban en Mar del Plata, bueno, pero Unidad Ciudadana plantea hacerlo en las universidades del conurbano y Cambiemos plantea hacerlo en TN. Y nosotros, me dicen desde acá, desde Mar del Plata, proponemos que se haga acá en Mar del Plata. La verdad es que en Mar del Plata, en una universidad del conurbano, en un estudio de televisión, a nosotros nos tienen que decir el día, la hora y la agenda, pero además tenemos que ir a contarle a la gente cómo le vamos a resolver los problemas. A mí me gustaría claramente poder debatir, por ejemplo, el tema seguridad y el tema Código Penal y ver si Unidad Ciudadana sigue sosteniendo el Código de Zaffaroni, que bajaba las penas a violadores, que bajaba las penas en los delitos de corrupción, o si ahora nos vamos a animar a castigar a femicidas, a violadores, porque en definitiva eso es lo que hace el Congreso. El 22 de octubre no se elige presidente. El 22 de octubre lo que se elige es cómo se compone el Congreso y de la fuerza que tenga cada uno de los espacios políticos, cada una de las fuerzas políticas, es de donde va a surgir qué agenda se impone.
Nosotros tenemos la voluntad, la vocación de representar a la agenda del trabajador, de clase media, que en la Argentina pretende que la escuela pública sea un lugar de calidad para que su hijo pueda soñar con ser algún día abogado, empresario, presidente. Nosotros pretendemos representar al trabajador de clase media en la Argentina, que lo que pretende es que cuando se cae del mercado de trabajo no quede rehén de los programas sociales y pueda tener capacitación laboral en el plan social para volver al mercado de trabajo. Nosotros pretendemos representar en la Argentina a los jubilados que quieren que el PAMI les cubra todos los medicamentos, le han cortado los medicamentos por enfermedades crónicas a jubilados que porque tienen un terrenito le dicen que tienen, digamos, capacidad económica suficiente para poder solventarse. El otro día una abuela en Moreno me contaba que le cortaron los medicamentos porque tiene un auto que puso ella a su nombre porque su hijo estaba en el Veraz para que su hijo pudiera trabajar de remisero. Esa señora no es rica. Esa señora, como miles de historias de jubilados, necesitan para las distintas enfermedades crónicas que tienen nuestros adultos mayores la cobertura. Ahora, usted hace hincapié en algo que el gobierno está flojo de papeles, que es la economía. Todos sabemos que al gobierno le está yendo muy mal en la economía, que esto no despega, que será el tercero, el cuarto, el quinto semestre. Entonces el gobierno apostó a la polarización, todo es nosotros o Cristina, en esa estrategia es, olvidémonos de Sergio Massa, de Randazzo, todo el mundo, no existe nadie, es Cristina. El objetivo es politizar y profundizar la grieta. ¿Usted cree que el único discurso... La idea que transmite el gobierno es o se tapan la nariz y aguantan el ajuste o vuelve el cuco. Esa es un poco la idea que transmite. Y no es así. A mí me parece que hay una alternativa, que se le puede poner límite al gobierno con una oposición que tenga una actitud responsable. Nosotros no queremos la derrota del gobierno, queremos que corrija el rumbo. Nosotros no queremos que el gobierno fracase, porque vivimos en este país. Ahora, queremos que el gobierno a los jubilados le dé lo que es de los jubilados y a los bancos internacionales le cobre lo que les tiene que cobrar. Esa es la Argentina que tenemos que resolver. Tenemos que pelear para que haya definitivamente castigo a los delitos de corrupción y a otros delitos. Y creo que el desafío que tiene la Argentina es ese. Le hago 3 preguntas sacándolo de la economía, pero que son de brutal actualidad. La primera es Santiago Maldonado. El gobierno salió a comunicar, para mí de manera espantosa, un análisis electoral sobre la desaparición forzada de una persona. Entonces salió el gobierno a decir, esto no va a afectar en materia electoral. A mí me parece un disparate solo que se les haya ocurrido medir la desaparición forzada de Santiago Maldonado como un fenómeno electoral. Me indigna. ¿Cuál es su opinión sobre la situación de Santiago Maldonado hoy? Lo primero, me da pena que en un país en el que la marca de la desaparición de personas va a ser una marca indeleble para toda la historia, que se politice la desaparición de un chico de un lado y del otro. Porque tampoco el pretender, como todos pretendemos que Santiago aparezca con vida, habilita a ir a romper el cabildo de la Plaza de Mayo. Entonces, lo que tenemos que lograr en la Argentina es que el Estado se haga responsable. Me da pena también que haya una familia que espera una respuesta del Estado y que la ministra de Seguridad, responsable del área, en lugar de abrazar a la familia, haya abrazado a la Gendarmería y la haya protegido durante 40 días. Porque en realidad lo que primero tiene que hacer el Estado es cuidar a quienes son sus ciudadanos. Y me parece que lo más importante, le vuelvo a repetir, es que no politicemos una cuestión que tiene que ser de respuesta del Estado y política de Estado. No hay nada más sensible que la política de seguridad. Cuando se trata de cuidar la vida de la gente, hay que ser serio, hay que ser cuidadoso y hay que ser sensible y estar cerca. Y sentir a la familia de Maldonado decir que después de 40 días la ministra de Seguridad nunca se había comunicado con ellos, me parece que nos tiene que llamar a todos a la reflexión, pero sobre todo a la ministra.
Le hago la segunda pregunta de actualidad. Se conoció el informe de Gendarmería sobre el homicidio de Nisman. ¿Cuál es su opinión sobre el tema Nisman? Sin duda que alguien que 24 horas después iba a tener la posibilidad de poder mostrar una denuncia que había trabajado durante mucho tiempo, con mucho ahínco, con mucho fervor y con mucha pasión, como era la denuncia que Nisman iba a hacer respecto del atentado y respecto del posterior proceso de encubrimiento con el memorándum con Irán incluido, que nosotros ya denunciamos en el 2013, que nos llevó a plantear en el 2014 una ley que permitiera el juzgamiento en la ausencia de los iraníes. Sin duda alguien que está por hacer eso 24 horas después, 24 horas antes, no se suicida. Y está claro que estamos frente a un hecho de una gravedad institucional enorme que necesita una respuesta, porque es otra de las heridas que tiene que cerrar la Argentina. Le hago la última y tiene que ver directamente con lo que le pregunté al principio. El sindicalismo argentino está netamente identificado con el destino del peronismo desde sus tiempos ancestrales, desde su ADN. Sin lugar a duda, usted convoca a grandes sectores del peronismo dentro de lo que es su espacio y hay un sindicalismo que acompañó responsablemente en toda esta etapa las decisiones del gobierno y ha venido bancando con responsabilidad tratar de construir salidas. Ahora, algunos creen y algunos creemos que el gobierno entiende muy poco de economía y que tiene más capricho que comprensión y que tienen una obstinación en creer su propio relato como tenía tal vez el gobierno anterior, creerse su relato económico. ¿Usted cree que después de la elección, porque la elección termina un día, en octubre se vota, cada uno habrá sacado los legisladores que corresponden, cómo ve el futuro inmediato cuando la elección termine y los sindicalistas y la gente vuelvan a tener que reclamar por sus derechos, que la economía va todos los días destruyendo de a poquito, más allá de lo que hablemos de política, más allá de lo que hablemos de actualidad con respecto a otros temas que hacen el Estado? La realidad es que vamos a llegar a fin de año con el nivel del poder adquisitivo mucho más deteriorado porque se vienen los ajustes que anunció el ministro de Energía y que cuando fue el ministro de Economía al Congreso acaba de decir en el informe a los diputados nacionales, pregúntenle de los aumentos a Aranguren. Entonces yo le pregunto, ¿cómo cree usted que después de la elección, terminado el recuento de votos, sigue la Argentina real, la de todos los días, la del bolsillo que no alcanza? Bueno, yo creo que volvemos a la parte en la que le contaba cuáles son los temas que para nosotros hay que resolver hoy y ahora. Para nosotros es clave frenar esta actitud indiscriminada de aumento de tarifas y hay que plantear muy claramente, y en una ley no se puede aumentar ninguna tarifa ni de luz, ni de gas, ni de agua, más que lo que aumentan los sueldos, porque pierde poder de compra el trabajador. Me parece que es clave la eliminación del impuesto a las ganancias en el salario, porque el salario no es ganancia, es remuneración, es el pago por una tarea que usted realiza. Me parece que además tenemos un desafío que es bajar la presión impositiva de la pyme y que para eso indudablemente le tenemos que cobrar a los que tienen que pagar y a los que pueden pagar. Y eso es lo que venimos planteando. Y sin duda un motor para la economía es mejorar el poder de compra de los jubilados. El ANSES tiene 60.000 millones de dólares en el fondo. El año pasado ganó 211.000 millones de pesos. Si esos 211.000 millones de pesos hubiésemos la mitad capitalizado el fondo y la mitad lo hubiésemos distribuido entre cada jubilado de la Argentina, cada jubilado hubiese tenido entre 20.000 y 30.000 pesos más para consumir. Piense usted en la vida de un jubilado lo que representa esa plata. Entonces, inexorablemente, la Argentina real, como usted dice, lo que requiere es que terminemos con la discusión banal de quién es más o menos ladrón, vio que se tiran causas de corrupción y bolsos de un lado al otro, de quién es más o menos violento, si uno grita, si el otro hace campaña sucia en las redes, y que pasemos a la realidad, a resolver los problemas concretos. Y esa es la tarea en la cual por lo menos nosotros vamos a recorrer estos 30 días la provincia de Buenos Aires
hablando, y algunas provincias de la Argentina, hablándole claramente a la gente respecto de qué proponemos. Respecto del sindicalismo, hay sindicalistas y sindicalistas. Hay sindicalistas que tienen una actitud de representar bien los intereses de su colectivo, de su gremio, y hay sindicalistas que se han transformado en empresarios, que tal vez, marcados por la corrupción o por su propio patrimonio, de alguna manera tienen dificultades para la representación de sus propios trabajadores. Creo que en eso tenemos que ser justos. Si hay un sindicalista que por corrupción tiene que ir preso o por mala representación tiene que dar un paso al costado, también tiene que pasar, porque eso es parte de la renovación en la Argentina. Sergio Massa, le hago la última y le agradezco muchísimo su tiempo. Espero que cuando pongamos fecha, día y hora para el debate, usted sea el primero que nos diga que sí. La última es el vergonzoso hecho de que en la República Oriental del Uruguay, hermana República Oriental del Uruguay, haya existido un stand de las Falklands. O sea, un insulto a la memoria de nuestros excombatientes y a la soberanía argentina sobre las Islas Malvinas. ¿Cómo encararía usted, pensando en lo que es la política de relaciones exteriores de un gobierno que es casi pro-británico, el tema de Malvinas y qué opina de esto que pasó en Uruguay? Lo que pasó es triste y escandaloso, entre otras cosas porque Argentina y Uruguay tienen una relación histórica de hermanos. Yo siempre digo, tenía un gran amigo uruguayo yo, Carlos Páez Vilaró, que de alguna manera me enseñó a amar al Uruguay, y siempre con Carlos decíamos que el Río de la Plata nos une, no nos divide. Desgraciadamente a veces hay quienes por impericia o por falta de memoria cometen errores como el que cometieron con el stand de las Falklands en Uruguay. Ahora, me parece que es clave ahí la protesta del gobierno argentino y me parece que es clave la protesta del Congreso argentino. Creo que así como nos expresamos respecto de la democracia o de la falta de democracia en Venezuela, tenemos que hacer desde el Congreso argentino, y lo invito a Lipovetsky que está ahí, a que lo hagamos juntos, el reclamo al Congreso uruguayo para que sancione a quienes permitieron que se vulnere la memoria de nuestros combatientes, pero sobre todo que se vulnere en esta región la idea de que las Malvinas fueron, son y serán argentinas. Agréguele un pedido de informe sobre los vuelos que están llegando a Uruguay desde las Islas Malvinas de noche tarde, sin que los radares lo puedan capturar, y que hay algún funcionario uruguayo que evidentemente tiene algún sentido poco orientado de lo que es la hermandad latinoamericana y la hermandad entre argentinos y uruguayos. Massa, muchas gracias por haber estado ahí. ¿Le queda algo? No, simplemente saludar a todos los que lo acompañan en el estudio y agradecerle la oportunidad a través suyo de charlar con los miles que a esta hora están viendo Crónica en todo el país. Muchas gracias y lo esperamos por acá, no solo para el debate, queda un largo mes de campaña y esperamos que pasen todos y usted, como siempre, es de la casa. Un abrazo. Gracias, Massa. Bueno, volvemos. Lo invocó un par de veces Milei Massa, o sea, tomó como referencia lo que usted marcaba. Sí, hay en algunas cosas en las cuales estoy de acuerdo con lo que dice Massa también, ¿no? O sea, la carga fiscal que tienen los precios. Es decir, en promedio, cualquiera de los precios que vos tomás en Argentina, 50% es impuestos. Es decir, a ver... Insoportable. Claro, es decir, y tenemos la presión fiscal en blanco más alta del mundo. Y eso es el corazón por lo cual este país se hunde. Ahora, el punto es, no coincido con el tema del sistema previsional, porque básicamente el sistema previsional está arrojando un déficit fiscal de 3 puntos del PBI, está técnicamente quebrado. ¿Pero desde cuándo, Milei? Desde que el kirchnerismo, digamos, jubiló jubilados sin aportes. Hizo, a ver, cuando la relación aportantes-pasivos es 2, sí, estás al borde de la quiebra. Lo que hizo el kirchnerismo la igualó a 1. Chau, quebraste el sistema, está quebrado, y en realidad hay que contarle a la sociedad que el sistema está quebrado y que si uno quiere verdaderamente... ¿Pero quebró por ampliación de derechos? Sí, pero los derechos alguien los tiene que pagar, Santiago. Bueno, está bien, pero a ver, el concepto es, matemáticamente está claro, 1 a 1 es quiebra. Está quebrado.
Pero la realidad es que la ampliación de derechos de aquellos que se incorporaron legítimamente a ser jubilados, porque el Estado, entre otras cosas, durante 60 años se dedicó, entre otras cosas, a fomentar como hoy el trabajo en negro, que no se pueda jubilar la gente porque tenemos 50% de carga impositiva sobre los trabajadores. 63. 63, entonces, digo, es un círculo vicioso. No, está bien, pero a ver... No dejamos que la gente esté en blanco y cuando llega la edad de jubilarse no la jubilamos porque decimos que si no quiebra el sistema. No, está bien, a ver, pero a ver, cuando vos otorgás un derecho, alguien lo tiene que pagar. Es decir, no existe tal cosa ¿Y si como un bajamos los almuerzo? impuestos y hacemos crecer la economía? Bien, esa es la propuesta. Ahora, si vos vas a bajar los impuestos, que No es me lo cuente ahora porque mi usted tiene el propuesta, gráfico. No me hay lo- que le di el bajarlo pie, Milei. el gasto Pero público. le di el No pie, puede, no se aguanta, no se espere, aguanta. que ahora vienen los- Ahora No, igual vamos a hablar de otra cosa, aguante. pero está bueno. Una Pero, pregunta, Nelly, si es posible de los que miles los que miran Crónica, servicios... Sí. La Millones. mitad quedó dormida Sí. después de ¿Por escuchar a qué? Sergio Massa. Necesita un coacheo Usted es cruel, urgente. Benelli, No, usted es cruel no, dice la A ver, verdad. Bruno, ¿qué pasa? A ver, ¿Usted se durmió? yo le voy a hacer una pregunta. No, yo no me- Yo le voy a hacer una No, pregunta. no. ¿Usted le cree ¿A quién? a, No puedo porque a la si- persona esta que salió al Si aire? digo que sí, lo voto. Si digo que no, no lo voto. No puedo expresar Junio, eso. no lo vota nadie. Ni él, No, usted le preguntó, ¿se va a postular como presidente? Ni él se cree. 1.600.000 votos. Ni él ahora, en este Sí, momento, en ni esa. él se cree. Ni ¿Por él se qué? cree porque dijo, y bueno, escúcheme, No. ¿quién le puede creer a una Usted es persona? hiperoficialista. No, esto no tiene que ver con mi ideología política, tiene que ver con esta persona que no inspira confianza. Claramente es una persona que te das cuenta que el discurso se le cae porque se Yo da no sé si es vuelta. confianza, Pero hay gente que induce al que sueño. la votó. Es el típico que se da vuelta y dice que ya está. ¿Lo Aparte, escuchó lo que dijo? aparte ¿Lo no, escuchó? no se puede confiar en una persona que casi no pestanea. ¿Qué quiere que le diga? Por lo menos yo no confío. El pestaneo da El confianza. pestaneo es lo que los miran. No, Es, no, es un tip para los hombres. No si pestanea, quieren es seducir a otra una cosa. mujer, según Bruno, Hay tienen que pestañear. Bueno. No, yo lo que digo es si es posible por ley que no haya aumentos de los servicios, digo, porque la verdad que ¿Está estaría bien bien. eso? Si es posible, ¿no? Y Si, sí, digo dice si, que lo van a proponer, si se pero puede sí. hacer. En realidad, lo que hay que hacer, desde mi punto de vista, esto yo lo he propuesto en varios lugares, con el tema de los servicios públicos, hay que rediseñar completamente los contratos. Es decir, vos tenés formas de mejorar el valor del contrato para las empresas sin necesariamente darle aumento de tarifa, que consta en estirar el plazo de concesión, quitarle impuestos futuros, permitirle mayor endeudamiento, darles ¿Y garantías. hacerles cumplir los contratos que nunca cumplieron? No, los contratos O sí lo rescindirles el contrato No, por los contratos sí incumplimiento. se lo cumplieron. Lo que pasa es que después hubo un desfasaje 15-1. ¿Usted quiere que yo le muestre cómo no cumplieron? No, Santiago, te puedo demostrar que sí lo cumplieron Chao. y que cuando la Hagamos una divergencia cosa. entre Es las una guerra de tarifas informes y los eso, precios fue hagamos 15-1, No podemos ir claro, nosotros mientras que se Hagamos una pelean. cosa. Yo le voy a traer a usted la información para mostrarle que las empresas privatizadas en la Argentina son unas chorras que no cumplieron nada. Y después usted me cuenta en qué falló el Estado, que debe haber fallado en un montón de cosas. sí, dejó Entre otras una cosas, relación 15-1. Está bien. Jamás en la historia argentina la diferencia entre la inflación y tarifa fue 15-1, Yo le puedo Santiago. mostrar que ninguna privatización en la Argentina dio resultado para los argentinos y nos chorearon todos. Bueno, se la llevaron para otro lado. No, Sí, no, claro, no es está en la cierto. visa, está. No es cierto, digamos, Bueno, o sea, bueno. el ejercicio de las privatizaciones en la Argentina Hagamos un juicio a las hasta el privatizadas. 2001 fue un éxito a nivel mundial. Pero hagamos un juicio a las privatizadas. Yo digo que son todos chorros y que lo único que vinieron a hacer a la Argentina es robarnos. Y después usted las defiende. ¿Te puedo Vamos. hacer un ejemplo? Le voy a ¿Vos dar sabés que quién- habla la puerta. Pero ahora Pero vamos. te doy un ejemplo. A ver. ¿Sabés quién fue el primer país que digitalizó toda su red telefónica en el mundo? Sí, ¿Quién fue? nosotros. No, primero fue Chile No, porque es un sí. país que es un fideíto. Sí, claro. Y el segundo país del mundo fue Argentina. Muy bien. Vos sabés que Argentina tenía 100% digitalizada la red telefónica y en Estados Unidos en ese momento todavía estaban al 60%. Bueno, ellos son Digo, 360 millones y no, nosotros no, no, 45. pero digo, a ver, lo que digo es, fíjate, Sí, por ejemplo, tenemos una desproporción. la de los teléfonos, que fue de las, Espere, de que las me voy quedando sin peorcitas, tiempo. Me voy mirá cómo quedando sin tiempo. funcionó. Son todos chorros, Milei. Vinieron a robar. No, yo Pero no estoy de después, acuerdo. Después lo charlamos. Todos chorros. No, yo no Vinieron estoy a de robar. acuerdo. Las privatizaciones han sido el peor fracaso de la historia de los argentinos. No, todo Solo lo nos contrario. garantizaron el vaciamiento de las empresas públicas, pero después Que vamos a estaban hacer todas quebradas. juicio- Estaban todas quebradas y Mentira. ninguna prestaba los servicios. Mentira, pero juicio a las privatizadas. Ok, vamos a hacer ¿La una. porta? Santiago, no voy a hablar de Massa si pestanea o no, voy a hablar de lo que dijo en algunos A ver. aspectos. En algunos aspectos Massa coincide conmigo en muchas cosas.